Castigados, voy a presentar las mejores keycaps de plástico que podemos montar en un teclado. Las mejores en cuanto a calidad y también a estética, según mis gustos, claro. Las keycaps son las GMK Dots. Las descubrí en agosto de 2019, pero tuve que esperar 3 largos años hasta tenerlas, poniendo así a prueba mi paciencia. Este tipo de keycaps no es un producto en stock que podamos comprar cuando queramos, sino que previamente a fabricarlas se realiza una compra en grupo durante unas pocas semanas, y es la ventana que tenemos para participar y poder adquirirlas. Yo las descubrí cuando se había cerrado el plazo y tuve que esperar 1 año y medio a que hubiera una segunda ronda de compra grupal. Después, 1 año y medio más de espera para recibirlas, así que en total 3 años. En la primera ronda solo había la versión de las teclas en oscuro, mientras que para la segunda ronda añadió además un diseño de las teclas en claro. Como no pude decidirme entre las dos, el acertijo era fácil, compré también unas blancas. El nombre completo del keyset es GMK Dots 2, el 2 viene de ser la segunda ronda. Y es hora de aumentar la acción con un teaser de las keycaps antes de verlas al completo. El diseñador del keyset es Vip, uno de mis diseñadores de teclas preferido, y las define como las más minimalistas de las minimalistas. Las teclas en oscuro se llaman Dots Dark. Su estética me cautivó a primera vista y siguen siendo mis tops de keycaps. Un diseño limpio, minimalista, hipnótico, elegante y al mismo tiempo que con un toque freak y elitista, ya que con sus etiquetas invisibles, al estilo ninja, hay que ser un pro del teclado para escribir con ellas. A nivel de diseño, poco más que decir, nadie puede negar que estas teclas son un puntazo. A nivel de calidad, pues son GMK, fabricadas en Alemania y el fabricante de las mejores teclas en perfil Cherry. Sus características son plástico ABS de buena calidad, con un grosor de 1,5 milímetros y doble inyección de las etiquetas. Al ser este un keyset muy exitoso, de las compras grupales con mayor participación, para esta segunda ronda los vendedores regionales intermediarios, donde las compramos, pidieron más unidades que las vendidas, y hoy es posible comprarlo en stock y recibirlo en pocos días. Comprando solo el kit base ya tenemos las keycaps necesarias para completar un teclado estándar, ya sea de tamaño completo, TKL, 65-60%, y tanto para el layout ANSI como para el ISO. En esta segunda iteración del keyset ha habido una polémica, ya que las teclas grandes que tienen el punto largo estirado, en determinadas situaciones de iluminación y según el ángulo de visión, no se ve su color de relleno uniforme. Se pueden apreciar como zonas algo translúcidas. Yo soy bastante maniático y no lo vi hasta que leí que esto pasaba, y entonces al buscarlo expresamente sí que lo vi. GMK dijo que la máquina o proceso de inyección del plástico había cambiado y para los casos extremos reemplazaban las keycaps afectadas. En un uso normal no se ve problema alguno, de hecho estaba intentando captarlo en este vídeo pero tampoco se aprecia. La mayoría de los keysets realizados por un diseñador y vendidos por compra grupal ofrecen también la posibilidad de comprar alguna alfombilla de ratón a juego con las teclas. En este caso opté por comprar una, como podéis ver en mi escritorio. Habéis comprobado que son buenas a la vista, ahora mostraré que son buenas al oído y os puedo asegurar que también son buenas al tacto.